bienvenidos. Aquí estamos en Es Radio y también en el canal 125 de Movistar. Miren, los que nos siguen, ustedes, que cada vez son más, saben que casi todos los viernes, pues el Consejo de Ministros, la ministra portavoz más concretamente, nos deja alguna perla. Y bueno, tengo que reconocer que en alguna de las veces, casi la mayoría, pues en fin, nos da para hacer chanzas, para reírnos y tal. Pero lo que hizo ayer no tiene ni la más mínima gracia, la señora Celaá. O sea, ayer en Madrid se produjo un desahucio. Era el 7º intento de desahucio de unos pisos en una calle de un barrio céntrico de Madrid, de Lavapiés. Bueno, hubo de todo, hubo por supuesto policía porque no había forma de desahuciar a las familias, que por cierto ya no eran ni siquiera que no pagaban el alquiler, es que ya se habían convertido en ocupas unas y otros en ocupas nuevos. O sea, aquello era un desmadre. Se presentaron allí concejales de Podemos, diputados de Podemos, hubo detenidos, hubo de todo. Nadie piensa, por supuesto, en las familias que son las dueñas de los pisos, porque ahora como todo es fondo buitre, no, da la casualidad de que en este caso son dos familias, lo ha contado muy bien Libertad Digital. Son dos familias con sus problemas también, que llevan varios años sin cobrar ni un duro, porque además son de renta antigua, o que algunos pagaban 50 euros, bueno, ni eso. Y bueno, y resulta que va la ministra portavoz y utiliza la mesa del Consejo de Ministros para arremeter contra el desahucio. Pero es que luego, a la hora o así de acabar el Consejo de Ministros, pone un tuit el presidente del gobierno y dice: hoy 4 familias han perdido su hogar por los desahucios en Argumosa. Esta vez la política no ha llegado a tiempo y la sociedad sigue esperando respuestas. Dice, pero, o sea, que los dueños de los pisos no son sociedad, no son familias, no tienen derecho a nada. Les han dado ya 7 oportunidades a ellos y al Ayuntamiento de Madrid. Oiga, pero no era la ciudad sin desahucios, la ciudad, aparte de las Madalenas, la ciudad sin desahucios y tal. ¿Y qué han hecho en todo este tiempo el Ayuntamiento de Madrid? Que estaban allí los concejales, ¿qué es la monda? Bueno, que me lío que ahora seguimos, porque además también vamos a hablar de todos los decretazos que piensa montar el gobierno en no sé, le queda un Consejo de Ministros, pero como les da igual, pues igual luego hasta lo aprueban en casa y luego lo llevan a la permanente, no sé. Bueno, el caso es que quieren reformar la reforma laboral, quieren cambiar asuntos también de la reforma de las pensiones, y vamos a hablar con Francisco Aranda, que es vicepresidente y portavoz de la CEIN, pero eso va a ser ahora mismo. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, y aquí están conmigo Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas. Israel García Juez. Buenas Muy tardes. buenas. ¿Cómo se os quedó ayer el cuerpo escuchando a Celaá desde el Consejo de Ministros y al presidente del gobierno desde el Twitter? O sea, pero ¿qué es esto? Pero vamos a ver, que es que, bueno, de verdad, escuchen a la ministra Celaá para que vean que en esta ocasión es que se me ha helado la sangre. Medidas como estas hubieran dado mucha más seguridad jurídica a los afectados por estos procesos de desahucio y posiblemente hubieran permitido tener una solución para ellos antes de verse expulsados de sus hogares. Es decir, las propuestas de nuestro Gobierno hubieran hecho imposible, seguramente, imágenes y realidades como las que hoy se han vuelto a repetir. Es que es una desvergüenza. O sea, ya es... No sé quién decía el otro día que Sánchez tenía la cara de cemento armado. De cemento armado, pues lo siguiente. Hormigón. ¿Cuál es lo siguiente? Hormigón armado. De sílex, pues de eso. A ver, cada Consejo de Ministros es un espectáculo. Ahora que estamos próximos a la celebración de elecciones, todavía se va a acentuar mucho más el tono de ese espectáculo político. Y para mí todo esto tiene un nombre. Se llama puro y duro populismo. Se puede describir como quieras, pero es populismo y es populismo de la peor calaña. Es decir, están utilizando la tumba de Franco para hacer política con el fin de intentar movilizar a la izquierda, con independencia de lo que diga la Iglesia, con independencia de lo que diga la orden eclesiástica que está al cargo del Valle de los Caídos, con independencia de lo que diga la ley, el Estado de Derecho y la justicia. Aprovechan las imágenes del desahucio que se produjo ayer en una calle de Lavapiés
para hacer política en pleno Consejo de Ministros. Encima poniéndose medallas de que con ellos no habría sido posible. Es decir, y espérate, porque la semana que viene, Carmen, viene una batería de medidas que ya van a anunciar una contrarreforma laboral vía Real Decreto. Es decir, es una auténtica desvergüenza la que tiene este gobierno, y es muy preocupante, porque efectivamente los desahucios, ha habido muchísima demagogia con respecto a los desahucios, muchísima demagogia política, muchísima manipulación, muchísima mentira. Pero en este caso concreto, que como bien has explicado, es una combinación de morosos y de ocupas, aquí la clave no es esa, la clave es que las familias propietarias llevaban más de 2 años intentando recuperar su vivienda. Yo me pregunto, ¿los miembros del Ejecutivo no tienen casas? Celaá, que es millonaria, que tiene chalés, unos casoplones espectaculares, ¿qué pensaría si se le metieran unos ocupas en su propiedad? ¿Qué? Que duraban 1 minuto. Ah, ahí está la diferencia. A ver, Israel, una primera aproximación. Sí, no caiga usted, don Manuel, de todas formas, en la trampa del lenguaje. Es decir, no hay ningún delito en que la gente tenga chalets. El problema es cuando tú, por la ministra Celaá, lo utilizas como arma arrojadiza. Como estamos, doña Carmen, en un programa que se llama Economía para Todos, yo voy a aludir a un término económico que es el efecto neutralizador de mercado. Y me explico. Tan acostumbrados estamos de que el Consejo de Ministros sea una suerte de bazar de anuncios varios, pues a mí verdaderamente ya nada me sorprende. Qué duda cabe, propaganda pura, pero no solo el Consejo de Ministros, que parece que a vosotros os inquieta mucho, cuando esta semana hemos vivido también cómo desde Televisión Española se promociona un libro que tiene más que alguna sombra sobre su bondad literaria, pero sobre todo a la señora Celaá, que cada viernes, como apuntaba Manuel, pues nos da un zurriagazo en directo o en diferido, ¿no?, para todas aquellas cosas que a ella no le interesan. Pues a mí ya os digo que no me sorprende. O cuando incluso el presidente Pedro Sánchez utiliza desde la Moncloa el anuncio de que finalmente este gobierno se acaba y se van a convocar unas elecciones, también se convierte en el primer acto de precampaña, pues apague usted y vámonos. Termino, yo veo ahí también, cuando hace ese tuit que tú lees, Carmen, veo en principio una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, porque no hay que olvidar, y continúo con lo que decía Manuel, de que esto además en un Estado garantista como es el nuestro, lo decide un juez. Es decir, oiga usted, se le han dado más oportunidades que al Alcoyano, tiene usted ya que marcharse, va allí una comitiva judicial, va la policía y tal, con lo cual el presidente del gobierno yo creo que se debería abstener de hacer ningún tipo de comentario, 1. Y 2, oiga, si usted es y se vanagloria mucho de serlo presidente del gobierno, no mande tweets de soluciones. Es decir, si a usted le parece todo esto un horror, pues haga un acuerdo con una cadena hotelera, por ejemplo, y diga, oye, a todos los desahuciados, mientras les buscamos una solución habitacional, pues que se instalen en los NH o donde sea y que estén allí funcionando con cargo, efectivamente, al patrimonio. Pues a mí sí que me ha sorprendido ya lo de la utilización de este asunto también. O sea, hemos visto cosas vergonzosas, pero yo de verdad esto no lo había visto nunca. Y ya soy más mayor que vosotros y he visto de todo. Y esto yo no lo había visto. Se te nota poco. Pero es que además, muchas gracias, pero es que además no solamente ayer utilizó esto la señora Celaá, sino que es que estaba Carmena en un acto para presentar el carnaval. La señora Carmena, que dijo cuando llegó que ya no iba a haber más desahucios en Madrid porque habían llegado ellos y Madrid iba a ser la ciudad sin desahucios. O sea, ayer se le pregunta sobre el particular y miren lo que dijo la de las Madalenas. Quisiera que estos fueran pues los últimos desahucios que se producen con esas características. Y ahora
Intentamos hacer preguntas de carnaval que nos sorprendan, con respuestas que os sorprendan. ¿Con qué características? Dice, nos pueden preguntar cositas del carnaval, sí, que es más divertido, alegría. Más divertido que los desahucios. Pero vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las características específicas en este desahucio? ¿Serán las mismas que tal? Es decirle, señora, se tiene usted que marchar, pues oye, me vas a pues tener fíjate, que... sí que concurren especial y les recomiendo que se lean el informe de los dueños de Argumosa en libre mercado. ¿Por qué? Porque no se está contando, por ejemplo, que esta es la 7ª vez que se intenta. Que esas viviendas no son ni de fondos, ni de bancos, ni de nada, que son de familias. De 2 familias. Que aunque lo fueran. Que aunque lo fueran. Pero es que además no les regalan las casas, se las tienen que comprar. Son de 2 familias que, desgraciadamente, pues tienen una madre con 90 años, las 2 familias tienen un hijo con dificultades, ahora ya no sé cómo decirlo porque te ponen de con tal, discapacidad. No sé si se puede decir, sí, bueno, con discapacidad ya. No, son con capacidades diferentes. ¿Ves? Como pero no se lo digas a Arcadio Espada. Con capacidades diferentes, no, desde luego. Entonces te quiero decir que son familias que también tienen sus problemas y que si llevan 2 años y pico, 3 años sin cobrar, les están destrozando las casas. Y que por encima de todo son los dueños de la casa, hombre, que es que claro, ya esto es de traca. Entonces, ¿qué es de traca? Bueno, entonces... desde luego que eso es más vergonzoso todavía. Pasa absolutamente todo, pero sí tiene el desahucio de Argumosa sí tiene unas condiciones especiales, aparte de lo que ha comentado Carmen. Y es que ha tenido que ser a la 7ª vez, pero cuidado, lleno de policías antidisturbios, porque había una turba, de podemitas, con los concejales y miembros de Podemos al frente, para defender una ilegalidad. Impedían que se ejecutara una orden judicial. Pues esta vez la juez había incluido en su auto que la delegación del gobierno, o sea, hacía responsable a la delegación del gobierno si en esta ocasión no salían esas personas de esas viviendas ocupadas. O sea, que ya ha tenido que poner eso la juez en el auto. Fíjate, Carmen, es que a mí el tema de los ocupas y de los morosos, pero especialmente de los ocupas, me cabrea muy especialmente, porque claro, estamos hablando de propietarios, familias honradas, que han trabajado, que pagan religiosamente sus impuestos. Una leña, además, amigo. Que, claro, muchísimo dinero. Oye, tú cumples con toda la legalidad, pagas impuestos, con todo lo que supone mantener una propiedad, que es un dinero, y resulta que te dejan de pagar el alquiler, o resulta que se te mete un agente en tu piso. Y oye, ¿a quién defiende el Estado? Nadie ¿A quién defienden los políticos? Defienden al delincuente. Pero bueno, pues esto es el mundo al revés. Esto lo explicas, Carmen, a cualquier extranjero y no lo entienden. Con un tuit del presidente del gobierno diciendo, pero ¿y las otras pobres familias que hace 3 años que no cobran y les están destrozando las casas? Ese es de locos, sí es que es de locos. Bueno, pero volvemos a lo de antes. Cada uno hace con su cuerpo lo que buenamente puede. Igual que él, creo, trata de instrumentalizar electoralmente ese tuit, que no es inocente, te puedes imaginar, Carmen, esos propietarios de las casas también votan. Y en línea con lo que dice... Y nosotros también, bueno, incluso todos. Nosotros. Y claro, lo que dice Manuel, es decir, y la gente que dice, oiga, yo es que, claro, si yo tengo una casita en la manga del Mar Menor y mañana llega no sé quién tal, pues a lo mejor no me gusta aquella opción política que promociona y promueve a que la gente diga, oiga, que las casas son de todos, son de los ricos. No, las suyas no. Bueno, ya, pero que te quiero decir, habrá alguno que diga, aquí el que se meta, le voy a meter un sartenazo que lo voy a encender, ¿sabes? Pues dice, pues a lo mejor hay que votar a ellos. Que es por cierto lo que ha dicho Pablo Casado, que va a aprobar una ley en la que a las 24 horas, venga... Fantástico, ese proyecto de Pablo Casado, lo he leído, me parece que da justo en el clavo. Y es que no necesitas ninguna orden judicial para recuperar lo que es tuyo. Simplemente, oye, se te meten en tu casa, vas con tu título de propiedad a la comisaría, como sucede en cualquier país normal y desarrollado. Con la policía, horas. Y en 24 horas la policía llega a tu casa, fuera, y recuperas lo que es tuyo. Pero en línea con lo que comentaba Israel, esto es muy importante. El 90% de las familias españolas son propietarias de una o más viviendas. Y yo le quiero hacer un llamamiento a todos esos propietarios. Señores propietarios, lo que quiere Podemos, lo que quiere con connivencia del PSOE, especialmente Podemos porque lo ha dicho abiertamente, pero el PSOE también está en esa línea, lo que quiere la izquierda de este país es legalizar, no poder poner impedimentos, que ya lo están haciendo con este tipo de espectáculos dantescos, sino legalizar la ocupación. Que se te meta
un extraño en tu casa o que te dejen de pagar y has perdido tu propiedad, has perdido tu vivienda. Eso es lo que quiere la izquierda española. Y además lo que decía, la referencia que hacía la ministra Celaá ayer es: nosotros queríamos por decreto aprobar una serie de medidas para facilitar todo esto. Los de Podemos querían además que se limitaran los precios y no, o sea, la política ha llegado tarde porque qué mala es la oposición, cómo se han los de Podemos, sobre todo los de la derecha tal, que no han querido apoyar esto, que al final acabas echándole la culpa como siempre a los otros de que no has podido tú parar que estas personas se fueran a la calle. Bueno, pero y estamos por cierto, locos. Se produjo el desahucio ayer y finalmente el Ayuntamiento de Carmena, la misma Carmena que ha echado balones fuera con el tema de los carnavales y tal. Es responsabilidad directa suya, además, como Claro, alcaldesa entonces de Madrid, yo lo que digo es, si usted es un ayuntamiento que se preocupa tanto por los desahuciados, pues ponga en marcha, que para eso pagamos impuestos, ponga en marcha usted sus servicios sociales y ponga los recursos necesarios para darles una alternativa a estas familias, pero no dificulte el desahucio de una propiedad, Pues porque eso. fíjate, ayer se produce el desahucio y ¿qué es lo que hizo el ayuntamiento? Recolocó a las familias. Bueno, creo que recordar que 2 fueron a casas de otros familiares y otras 2 fueron recolocadas en un parador o en una pensión o en un hotel por parte del ayuntamiento. ¿Y por qué no hizo eso desde el minuto 1? No, Desde el hace minuto 1. 7 Hace oportunidades. 2 o 3 años. Ya que nos estamos empezando a calentar y a sentir a gusto, voy a tener que- yo os digo otra cosa más. ¿Y por qué no la misma alcaldesa, cuya antecesora tuvo que vender vivienda pública porque no tenían dinero para hacer frente a sus gastos corrientes, por qué no es alcaldesa Carmena con un ayuntamiento que está generando beneficios y que tiene un superávit y tal, por qué no va a esos fondos buitre tan malos y les dice: señores, yo necesito soluciones habitacionales, yo necesito un fondo de vivienda protegida y tal para estos necesitados, estas cuestiones que surgen? Y por tanto, dígame usted, entendámonos, usted vende casas, ¿no? Porque es un fondo buitre, es usted muy malo. Muy bien, pues yo, que soy muy buena, le compro a usted las casas para hacer cosas buenas. Ah, no. Sí, lo llevaba en su programa, Por que eso, iba pero- a tener no sé cuántas viviendas Claro, Carmen, para ayudar. pero dice, o sea, vamos a ver. Entonces, señora Carmena, usted quiere todo. Es decir, usted quiere ser bondadoso con tal y que los fondos buitre, que son muy malos, para reconciliarse con el mundo, se los regalen a usted las casas, Sí, ¿no? claro. Y así tal. Oye, comprarle usted al muchacho las casas, que para eso las compró. A lo mejor le baja usted la rentabilidad. Oye, ¿qué quieres? ¿Meterle un cornalón aquí del 10% de beneficio? Yo te voy a dar un 3%, pero te compro un bloque porque estos señores que tienen accionistas dicen: oiga, que yo compro las viviendas para luego dar un rendimiento y para vender. Yo no quiero tener casas, ¿no? Y la señora alcaldesa no ve eso. Bueno, pues desde radio les trasladamos esa Exacto, idea. buena Vaya usted idea. a la taquilla, se compra un edificio y allí mete usted a quien quiera. Y a nuestros oyentes y Claro. espectadores, si quieren más detalles porque hayan perdido algún dato, el infierno de los dueños de Argumosa en Libre Mercado. Y vamos a hacer una pausita de publicidad, que enseguida nos metemos con los decretazos que parece que nos esperan y esa entrevista con nuestro invitado de hoy, con Francisco Aranda. ¿Te apasiona la gastronomía? Déjate sorprender por todo un mundo de sabores. Vinos, jamones, aceites, conservas, legumbres. Productos ecológicos, artesanos, con denominación de origen. Te acercamos a una muestra donde el surtido, calidad y tradición son protagonistas. Hasta el 20 de marzo, Sabores del Mundo. Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida. No hay dos casas iguales. Mira a Javi, que le encantan las toallas XXL de algodón egipcio con rayas. Y ahí tienes a Belén, que se ha puesto un dormitorio con todos los muebles blanquitos a juego y su cabecero tapizado. O María, que siempre que puede se compra una mantita nueva para su salón. ¿O qué me dices de Nacho? Ese no se acuesta sin su nórdico con sus sábanas Tropical Classic conjuntadas. Es que hay tantas opciones donde elegir en El Corte Inglés, y es que para gustos, Blancolores. Por eso tienen toda la variedad de colores, estilos, tamaños y diseños de textil de cama, baño, decoración textil y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Tantas opciones como gustos y personas. Así que date prisa, pon tu hogar a tu gusto, solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
¿Te apasiona la gastronomía? Déjate sorprender por todo un mundo de sabores. Vinos, jamones, aceites, conservas, legumbres. Productos ecológicos, artesanos, con denominación de origen. Te acercamos a una muestra donde el surtido, calidad y tradición son protagonistas. Hasta el 20 de marzo, Sabores del Mundo. Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, les digo, parece que nos queda un fin de semana, porque si el 5 de marzo se disuelven las Cortes, pues ya, bueno, estos son capaces de aprobar cosas menos en mal todas que partes. queda un fin de semana, Sí, si no sí. son capaces de Sí. renovar de arriba abajo todos los códigos Sí, españoles. Sí. Bueno, el caso es que parece ser, por todo lo que se está publicando, todos los medios están hablando, de que tienen la intención de, primero, contrarreformar la reforma laboral de Báñez, y además en los aspectos precisamente más beneficiosos para el mercado laboral. También retocar el acuerdo de las pensiones de 2013 de Mariano Rajoy, es decir, cargarse el factor de sostenibilidad, cargarse lo del 0,25 y blindar las pensiones con una subida del IPC hasta en 2020, o sea, este año y el año que viene. Ole. Y no sé cuántas cosas más. Bueno, el caso es que, claro, los empresarios y los que tienen dos dedos de frente, no solo hace falta ser empresario para tener dos dedos de frente, han dicho, Dios mío, ¿serán capaces, no serán capaces? Pues vamos a hablar con el vicepresidente y portavoz de CEIM, que es la Confederación Española de Empresas de Madrid, para que nos digan si realmente nos confirman que han tenido ya reuniones en las que lo que menos se oye es ¡socorro, socorro! Buenas tardes, don Francisco Aranda. Hola, buenas tardes, doña Carmen. Están horrorizados. He leído por ahí que ya han tenido alguna reunión en la que no dan ustedes crédito. Sí, la verdad es que estamos un poco sorprendidos y estamos muy preocupados con las cosas que leemos y escuchamos por parte del gobierno en cuanto a lo que pretenden hacer de forma unilateral en el mercado que no les han llamado, de trabajo. Nosotros hemos acudido a muchas reuniones, pero no se ha llegado a ningún acuerdo. Entonces, nos sorprende que el gobierno salga ahora diciendo que va a adoptar medidas que se han acordado en el diálogo social cuando no hay nada acordado en el diálogo social. Porque claro, lo que quieren tocar, vamos a recordarle a nuestros oyentes, es que el convenio de empresa sea sustituido otra vez por el convenio sectorial, es decir, que el tío de la UGT de la quinta planta de aquí de Avenida América decida cuánto le tiene que subir el de al lado de mi casa que tiene un taller, porque han decidido que suban los salarios. Y entonces le da igual si el del pobrecillo del taller puede o no puede, porque tiene que poder, ¿no? Bueno, efectivamente, el gobierno a finales del año pasado, de manera unilateral y por primera vez en la historia, saltándose un acuerdo que se había adoptado dentro del propio diálogo social entre empresarios y sindicatos, quiero recordar que adoptó una subida del salario mínimo interprofesional sin indexarla ni a la productividad, ni al crecimiento, ni a cómo fuera la economía, sino sí porque sí, y además incrementar los topes máximos de las cotizaciones, que ya son muy elevadas las que pagamos los empresarios en España, pues las han subido todavía más. Eso ya está teniendo resultados en el empleo. Y al mismo tiempo, como usted dice, pues bueno, están anunciando que van a no tomar medidas, sino que van a contrarreformar la última reforma laboral de Fátima Báñez, que hay que recordar que no solamente los datos nos dicen que fue positiva para el mercado de trabajo, es que lo dicen muchísimas instituciones, que lo que aportó a nuestro mercado de trabajo, a nuestra legislación laboral, fue una cierta flexibilidad interna, y eso permitió que muchas empresas, sobre todo pymes, se pudieran salvar y por lo tanto no destruyeran muchísimo empleo. Nosotros lo que decimos es que si eso es lo que ha funcionado, tendríamos que seguir trabajando en esa misma línea y no precisamente en la contraria. Es decir, la legislación laboral que ampara la estructura de la negociación colectiva en nuestro país
ha venido primando el recorte del empleo como mecanismo de ajuste ante la caída de ventas o caída de facturación. Y eso lo que hacía era cegar otras posibilidades de ajuste, como por ejemplo reducción de la jornada, movilidad geográfica, movilidad funcional de los trabajadores, es decir, salidas para adoptar antes de tener que despedir a una persona. Bueno, pues en vez de profundizar en esa línea, lo que estamos viendo es que el gobierno quiere ir a marcha atrás. Ya. Yo recuerdo muchas veces que entonces hubo un informe del Banco de España hace unos años que decía que si Zapatero hubiera hecho esa reforma laboral, nos hubiéramos ahorrado 2 millones de puestos de trabajo perdidos. Claro. O sea, fíjese si fue importante esa reforma. Sin duda, y por lo tanto nosotros lo que decimos es que hay que seguir trabajando en ella. Pero además, no solamente porque lo digan las instituciones o porque las cifras sean testarudas y nos digan que efectivamente fue positivo, es que si nos vamos a otros países de nuestro entorno, como por ejemplo Alemania, bueno, pues a Alemania el ajuste de la jornada laboral incluso permitió que el empleo creciera en los años en los que la caída del PIB fue más intensa. Es decir, no tuvieron que despedir a trabajadores y el empleo siguió creciendo. Pues eso es lo que queremos todos, un mercado de trabajo inclusivo, ¿no? Y solo un apunte ya para terminar, que los sábados hay que estar con la familia y dedicar menos tiempo al trabajo. Una cosa, porque también he oído, por ejemplo, a Garamendi decir, oiga, mire, para retocar las pensiones y hacerlo mal, casi que déjenlo ustedes para que cuando venga un nuevo gobierno con sus mayorías o sus acuerdos, pues incluso se puedan poner de acuerdo no solo la mayoría del gobierno, sino la mayoría del Congreso. O sea, aparcarlo un poco y no ahora deprisa y corriendo tomar acuerdos que puedan ser letales para las cuentas públicas y para todo el mundo. Efectivamente, es decir, lo que dice el presidente de COE es, caramba, si todos sabemos que nuestro sistema de pensiones está en una situación tan complicada y tan difícil y hay que abordar una reforma tan importante, hombre, no lo hagamos en los minutos basura de una legislatura. Es decir, centrémonos, esperemos a que haya un nuevo Parlamento para que sea una política de país, no de un gobierno o de un partido. Ya. Bueno. Esa es nuestra idea, es decir, cuanto mayor estabilidad y mayor seguridad haya, muchísimo mejor. Pues el viernes que viene lo veremos, aunque son capaces de hacerlo hasta fuera de un Consejo de Ministros. No sé si se puede, pero en que funciones... sean capaces, es que lo han anunciado, que lo van a hacer, que van a aprovechar hasta el rabo todo es toro. Sí, digo, bueno, pues nada, podías haberme aplicado eso en los 9 meses que has estado, ¿no? De todas formas, si lo hacen, por lo menos que sepan que las consecuencias van a ser muy negativas para el empleo y especialmente para aquellos trabajadores más débiles. Pues sí, se le ha dicho con el salario mínimo y no han hecho ni caso, o sea que, en fin. Bueno, señor Aranda, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Feliz fin de semana, que va a hacer mucho solecito y mañana sobre todo. Muy bien, gracias. Adiós. Bueno, es muy una preocupante. barbaridad. O sea, lo que pretende hacer el gobierno Pero para que confirméis que el gobierno tiene intención de hacerlo, escuchar a Magdalena Valerio este mismo miércoles, o sea, no hace un mes. Confío plenamente en que esto todavía tenga solución y que en aras a que millones de pensionistas están esperando una solución, se vuelva a convocar la Comisión de Pacto de Toledo y se pueda llegar a un acuerdo antes de las elecciones. Y la reforma laboral, no se preocupe, que todavía está la figura del Real Decreto Ley y la traeremos y espero que ustedes la convaliden. Os dejo todo junto, el global, las dos cosas, los dos temas más importantes. Es que va unido porque yo creo que lo van a aprobar en el mismo Consejo de Ministros y si me apuras hasta el mismo Real Decreto. Es absolutamente lamentable, es muy preocupante porque, a ver, para empezar, desde el punto de vista jurídico, como bien estaba comentando Aranda, es inédito. O sea, nunca antes en la historia del parlamentarismo español, llevamos 40 años de democracia, nunca antes se había aprovechado una situación de gobierno en funciones, de convocatoria electoral, para aprobar una reforma de tanto calado como es tumbarse la reforma laboral del año 2012 y el tema de las pensiones, aprovechando... Lo ha dicho muy bien Aranda, los minutos basura. Los minutos basura, es decir, la Diputación Permanente del Congreso. Se van a cerrar las Cortes en el momento en el que se convocan elecciones. 5 de marzo. Se va a disolver el Parlamento y se va a disolver el Senado. No van a estar los representantes de la soberanía nacional, no van a estar presentes. Y en una comisión de Diputación Permanente, que es donde están representados las principales fuerzas políticas,
que es únicamente para casos urgentísimos, se va a aprobar una reforma de calado sin debate previo, sin posibilidad de que participen los distintos representantes, nada, absolutamente nada. No, vía decreto. Yo eso le llamo autoritarismo, yo eso le llamo desprecio hacia las instituciones, le llamo descrédito institucional. Le llamo un insulto a la inteligencia de los votantes. Es una auténtica anomalía desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista democrático. Simplemente una cosa, Israel. Sí. Las consecuencias, como bien ha comentado Aranda, van a ser muy negativas, porque gracias a la reforma laboral de Fátima Báñez, que es la mejor medida que adoptó el gobierno de Mariano Rajoy, en este país se han logrado crear 3 millones de puestos de trabajo en los últimos años. Bueno, yo simplemente, primero, una pequeña semblanza de Magdalena Valerio, que se nos olvidan a veces las cosas. Recuerda. La señora ministra de Trabajo es una señora que el pasado verano, en un acto público, estaba con su puñito cerrado cantando la Internacional en el año 2018, ¿no? Es decir, ¿vale? Porque claro, hay muchos que se escandalizan con el brazo en alto, pero cuando tú sacas el puñito y cantas la Internacional, no pasa nada. Bueno, pues nada, fenomenal por la señora. Y luego, hombre, don Manuel, no sea usted ingenuo, que ahora le llame la atención ese uso y abuso del Real Decreto, pero es que incluso para los escuchantes, digamos, menos escuchados, lo dice la propia Magdalena, con ese desparpajo que tiene de señora de barrio. Dice, no se preocupen, que ahí está el Real Decreto, con lo cual, si entran, si osaran los contrapoderes de un sistema democrático, decir, hombre, señora, por estética incluso, no debería usted hacer esa cosa. Ahí está el Real Decreto, yo voy a hacer o tratar de hacer de picapa un sayo. Bueno, pues yo creo que todas estas cosas, para lo bueno o para lo malo, en una democracia está bien, porque la gente, que muchos se piensan que la gente es tonta, no, perdone, mire usted, que va, la gente cada día está más leída, más informada y más atenta a todo, y cuando tú tienes un 40% del electorado, Manuel, que no sabe a quién va a votar, cada pasito que das o cada patita que metes en un charco con un cable pelado, te puedes pegar un chispazo que te va a espabilar, con lo cual, a mí estos anuncios, estas alegrías, bien, pero la gente dice, uy, qué miedo me dan estos, que me pueden desmontar el chiringo, la barraca en media hora. Bueno, pues usted con sus anuncios y con su puñito a tope. Voy a introducir un elemento que creo que, bueno, es más político, pero a ver, que es la única lucecilla que veo yo de que esto no vaya a ningún lado, nada más que en el camino de la propaganda, ¿no? Que es, ¿vosotros creéis de verdad que Podemos, en la situación en la que está, le va a aprobar a Pedro Sánchez cosas para que se las apunte cuando ellos están en derribo? Bueno, ya se lo he hecho con el tema del Pacto de Toledo. Por eso es que no ¿Son o no son sus aliados en la moción de censura? Pero le han echado atrás, han dinamitado el Pacto de Toledo. Pues sabrá usted. No le aprobaron el decreto de la vivienda. ¿Y tú crees que ahora con Pablito, Pablo en su casoplón Pablo Manuel, de baja de paternidad? Cuidado que ya ha anunciado que se va a reincorporar antes. Sí. Ya ha anunciado que un mesecito antes. Tiene incendios por todos los lados. Claro. ¿Tú ves a Podemos aprobándole a Pedro Sánchez para que se ponga medallas cosas? Yo lo tengo en duda eso. Yo ya sabes, primero que veo mal de lejos y no llevo las gafas, y luego además quiero decirte que no soy yo ni nosotros los que lo tenemos que ver. Tiene que ser el presidente del gobierno, que era soberano de elegir quiénes son sus partners de viaje, ¿no? Y claro, si luego te hacen cosas extrañas, los unos, los otros, el de Maroto, pues hombre, a lo mejor es que usted no debería mirar tanto, pues no sé si a la izquierda o con el ojo periférico, o decir, oiga, pues a lo mejor en grandes cuestiones de Estado hay que buscar un consenso y hablar con la gente más razonable y sobre todo con aquellos que saben sumar. Fíjate que yo creo que puede salir. No sé si finalmente saldrá, pero desde luego creo que no va a haber pega por Podemos. Yo creo que Podemos, esta reforma cargándose. Yo creo que el tema de la reforma laboral sí. El tema de las pensiones no, pero creo, te digo por qué, Carmen, porque en el tema del Pacto de Toledo Podemos siempre quiso ir más allá. Entonces dijo, no, esto de parches cosméticos, lo de subir las pensiones con el IPC y tal, sí, todo eso está muy bien, pero yo quiero que se deroguen las dos últimas reformas, volver a los 65 años de edad, volver a los 15 años últimos de cotización, es decir, lo imposible, porque eso sería la quiebra, es la quiebra de este país en un año quiebra España, así de claro, con esa reforma en marcha. Entonces, bueno, aprovecharon
que todavía no estaba cerrado del todo, que había algunos flecos para tumbarlo. Pero en el caso de la reforma laboral creo que sí, porque digamos que lo vienen vendiendo desde hace ya mucho tiempo, lo de cargarse la reforma laboral del año 2012. Y en caso de que no apoyen a Pedro Sánchez en este caso, pues digamos que ellos tienen más que perder, porque el PSOE podría decir, ¿veis? Los que os querían, los que decían que iban a derogar la reforma del PP y no se han atrevido. Pero hay una luz de esperanza. Y la luz de esperanza, desde mi punto de vista, no radica tanto en Podemos, me puedo equivocar, y seguramente me equivoqué, como en el PNV. Es decir, los nacionalistas y PDeCAT. En el caso de PDeCAT tengo más mis dudas por el hecho de que a lo mejor ellos priman más el tema nacionalista y el tema de que Sánchez coja fuerza para intentar revalidar. Pero ya no le puede dar nada. Ya, pero bueno, igual les interesa beneficiar a Sánchez a corto plazo para que revalide el mandato. Pero el caso del PNV, a lo mejor dice, oye, pone pie en pared y dice, cuidado, porque el PNV también está en contacto con muchos empresarios vascos y esto perjudica a todas las empresas de España. Por lo tanto, a lo mejor se lo tumban. Ojalá. Desde luego, en línea con lo que comentaba Israel, es muy peligroso y esto demuestra que Pedro Sánchez está dispuesto a todo. Y prueba de ello es que efectivamente, sin negociación previa con los agentes sociales y de forma absolutamente responsable. No, bueno, con los empresarios, con los sindicatos no te quepa la menor duda de que sí, está hablando. Con los sindicatos sí hay negociación y hay diálogo. Claro. Pero cuando me refiero a los agentes sociales, se incluye también a la patronal. Con la patronal no hablan. Pero sin negociación previa con los agentes sociales, a Pedro Sánchez se le ocurrió una barbaridad como fue disparar el salario mínimo interprofesional un 20% en el año 2019, cosa que no había sucedido nunca en la historia de este país. Es todavía peor, porque ya tenían pactado una subida con los sindicatos y los empresarios del 8 y pico este año, ir progresivamente en función de que aumentara la productividad, que aumentara lo tal. O sea, es que eso ya está, o sea, se ha cargado una cosa pactada para hacer un acuerdo, o sea, para tomar una medida sin acuerdo. Y que tumbas el acuerdo y lo haces sin acuerdo. Y que la gente lo tenga muy claro, subir el salario mínimo a 900 euros al mes no solo va a significar la destrucción de entre 100 y 200.000 puestos de trabajo, tal y como han advertido todos los expertos y organismos internacionales, sino que va a perjudicar muy especialmente a los trabajadores más jóvenes, a la gente más joven, a los parados mayores de 45 años y a los parados de larga duración y a los trabajadores que tengan menos cualificación. Es decir, los más desfavorecidos, los trabajadores en una situación más vulnerable, son precisamente los que van a salir más perjudicados. Vamos a seguir, como estamos en Economía para Todos, a dando un poquito de pedagogía y de tal, ¿no? Vamos a ver, yo creo, señores gobernantes, que hay que computar toda la vida laboral, primero porque es más justo, pero sobre todo, y este es un argumento que yo cedo a las personas de izquierdas, por una cuestión muy clara, y es porque, y ya todos vamos siendo mayores, Carmen, antes se ganaba más dinero. Es decir, yo hace unos años ganaba más pasta que ahora, con lo cual, además de la justicia, es una cosa que hay que incorporar. Lo del tema de la edad de jubilación, que también hay quien su cuerpo se convulsiona y tal y cual, sí que se está diciendo efectivamente que se amplíe la edad de jubilación, pero sobre todo lo que se está diciendo es que se cumplan los 65 años, que aquí en España no lo cumple nadie, con lo cual volvemos un poco al realismo. Señores, si es que estamos diciendo lo que vosotros también suscribís, ¿no? Es decir, que por lo menos la gente se nos jubile ya sería un paso enorme, que son lo del tema de los 65 años. Y luego, hombre, presidente del gobierno, otra cuestión. Si están muy castigadas como están las cuentas de la Seguridad Social, no facilite usted las prejubilaciones, que se lo están diciendo. Oiga, no ponga ahí cosas específicas. No, para el sector manufacturero, para tal, no, que hay algunos que dicen, hace usted decretos ad hoc para que no sé, la Renault o para no sé quién. Es decir, oiga, estas cosas no puede ser que usted a partir de los 50, 55 años sea un hombre al que le tocan, una mujer al que le tocan los pitos, tal. La gente tiene que seguir trabajando todo lo que buenamente pueda. Desde luego es muy aburrido. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa con la noticia de la semana de Telefónica y nada, una pincelada de la ley hipotecaria, porque es que no introduce, o sea, no quiero decir que hemos hablado ya muchas veces, pero bueno. Y luego la otra, que es que no paran, la de transición energética, o ya no sé cómo la han llamado. Que es fuera nucleares, todo solar, todo tal, fuera coches, todo eléctrico, luego le contamos lo que vale eso. Y luego le contamos lo que vale, efectivamente. Vamos a ver. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Miren, una muy buena noticia, y es que la morosidad del crédito concedido a familias y empresas por las entidades financieras que operan en España cerró el año pasado por primera vez desde 2011 por debajo del 6%, concretamente en el 5,82%. Son datos del Banco de España que dicen que este nuevo recorte de la tasa de morosidad se ha producido después de que los créditos impagados hayan disminuido hasta los 70.000 millones y también se ha reducido, eso sí, el volumen total de los créditos que tenían concedidos a sus clientes, hasta 1,2 billones de euros. En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, una pincelada de la ley hipotecaria que aprobó también el jueves el Congreso, definitivamente con variaciones sobre lo que se había previsto. Y al final, oiga, lo único bueno que iba a tener esta ley era que venía del Senado cargándose el impuesto de actos jurídicos documentados y van en el Congreso y se lo cepillan, y entonces hay que seguir pagando a las comunidades autónomas, en este caso el banco, pero las comunidades autónomas cobrando ese impuesto. No vaya a ser que se pusieran nerviosas por los ingresos que no iban a tener. Y luego, eso sí, después de esta ley ya no se puede llorar. Porque claro, si te tienen que dar un papel para que digas que como eres tonto, que tienes que poner ahí cruces donde te digan que si sabes, si no sabes, si te has enterado. Tienes que ir un día antes al notario para que te lo lea bien, no vaya a ser que al día siguiente, cuando vayas, digas que no te lo ha leído. Y entonces dice, y todo lo demás, pues todo lo que sube y todo lo que le ponen y todos los gastos y todo lo tal, pues al tipo de interés. Sí, pero al final lo pagaremos pagando nosotros. Sí, pues. Así que, a ver, Israel, así por encima, ¿qué te parece? Bueno, esto? pues eso, efectivamente, ¿no? Que todo lo paga el banco, con lo cual, ole, porque todo lo va a pagar el banco. Jaja, qué risa me da. Luego dices tú con tu maldad habitual, dice, no, que te lo tienen que leer. Y claro, yo me preguntaría, oiga, que te lo leas no significa que lo comprendas. Es decir, se lo han leído, sí, de hecho ya nos lo leían. No, pero el papel lo tienes que firmar tienes que dar tu conformidad, claro, de que te has enterado de todo lo que te dice. Efectivamente, y la gente firmará y oiga, en fin, abres puertas extrañas porque habrá alguno que diga, oye, es que mi capacidad lectora e interpretadora es de esto. Vamos a ver, yo siempre soy muy poco original, pero yo siempre he mantenido esta teoría y esta tesis, y es que cuanto tú más enredes en lo que ya estaba funcionando, más difícil va a ser el acceso a las hipotecas y sobre todo más caro. Es como diría el ministro Nadal, de cajón de madera de pino. Es decir, entonces dice, oiga, ¿y por qué en España hay más propietarios? Tal, aparte de porque creemos en la compra de vivienda, que también es ahorro. Es decir, oiga, porque esto, pues sí, los bancos son muy malos, pero conscientes de su maldad, tratan de hacerlo todo más sencillo para que haya un volumen, porque además también ahí, Carmen, otro día lo hablamos, es donde tienen el negocio, donde tienen a un tío cogido por la pechera, 30 años aquí, pasando por taquilla, y además, el español de bien es que deja de comer antes que dejar de pagar la hipoteca, con lo cual es la situación perfecta. Todo lo que sea enredar, mover el braserillo y tal, pues es que introduces unos elementos que la gente dice, pues eso, al fin. Y luego, claro, llegarán algunos del apocalipsis a decir que, oiga, que se están repuntando los alquileres, claro, porque es que ya la gente te dice, entre las limitaciones que tiene el Banco Central Europeo, oiga usted, mire, no haga muchas hipotecas y la hipoteca no puede superar el 30% de su renta, tal. Y luego tú que no pones las facilidades para las cosas, pues claro que se van a disparar los alquileres. Y luego una cosa, y concluyo, ya veremos, claro, esto ya, claro, no, igual no lo vemos nosotros, pero claro, cuando nuestros hijos sean abueletes y no hayan podido acceder a una vivienda, no podrán tener hipoteca inversa, como tenemos algunos señores o gente que tiene ese apaño de esa vivienda que dice, bueno, la voy a hacer líquida, yo tengo esos ahorros y tengo con qué hacerme frente. El día que tú dejas de trabajar, como les pasa, por ejemplo, a los alemanes, y ya no pueden pagar ese alquiler que estaban pagando, se quedan en la calle sin nada. Yo, fíjate... Tu teoría sea... No, a ver, es que es muy importante señalar esto. Es decir, en España somos un país de propietarios, por distintos motivos. También hay un efecto, un factor cultural que creo que es importante señalar, porque no había un mercado financiero bursátil desarrollado hasta antes de ayer, hasta hace 30 años, básicamente.
Por lo tanto, la cultura del ahorro del español se sustenta básicamente en el ladrillo. Pero, independientemente del factor cultural, es muy importante lo que señala Israel. ¿Por qué los bancos estaban dispuestos a otorgarle hipotecas a cualquier hijo de vecino? Es decir, con unos mínimos criterios. Básicamente tener un trabajo y sin mirar rentas, sin activos, sin avales. ¿Por qué? Porque el banco estaba convencido, tenía garantizado por ley que en caso de que hubiera cualquier problema recuperaba la vivienda. Tan sencillo como eso. Llega la crisis. Que es la garantía de la hipoteca. Eso es una hipoteca. Es que si no es un crédito personal. Claro. Una hipoteca se sustenta que hay un bien que garantiza el cobro o la liquidación de ese préstamo. Y en este caso, cuando se ejecuta la hipoteca, lo que sucede es que la vivienda pasa a propiedad del banco. Punto. Y se acabó. Bien, llega la crisis y al igual que ha habido populismo a nivel político, también ha habido populismo a nivel judicial. Y todo esto parte de una serie de sentencias profundamente e históricamente erróneas, en donde una serie de jueces, en lugar de ceñirse a cumplir estrictamente lo que dice la ley, sin zarandajas ni nada por el estilo, se dejaron llevar por el sentir popular. Y con lo del sentir popular surgieron sentencias aberrantes y bochornosas como la de las cláusulas suelo, en donde se decía, no, las cláusulas suelo son ilegales. Pero bueno, pero ¿cómo que es ilegal? Aquí Europa también ha hecho mucho daño. Sí, bueno, esa es otra. Pero bueno, independientemente de todo, el tema de las sentencias cláusulas suelo, las cláusulas suelo la gente no lo sabe. Porque ahora, dices tú, Carmen, con la nueva ley, el hipotecado va a tener que leerse 4 veces el papel, firmar que ha entendido el documento, y yo pregunto, ¿qué pasa? ¿Que eso no se hacía antes? O sea, tú firmabas un préstamo por valor de 200.000 euros, te endeudabas por 30 años y no te firmabas el contrato. Eso decía. ¿Pero qué clase de irresponsable es usted? Además, cuando usted va a firmar al notario, cuando ibas a firmar al notario, el notario te leía lo más importante de la hipoteca. Sí, pero como cuento yo siempre que me cuenta mi notario amigo, dice, pero si es que la gente cuando ya viene a firmar, dice, está pensando en el color de que va a poner los muebles de la cocina, ya no está lo Carmen, que está. Eso, Carmen, en todo caso será culpa y responsabilidad del hipotecado. Pero aquí se les ha achacado al notario y primero al banco y luego al notario. Pero la cuestión, todos los contratos eran legales, todos los contratos se leían, todos los contratos establecían una serie de cláusulas y usted las aceptó. Y usted firmó. La firma lo que significa es el consentimiento de todo lo que contiene ese documento. ¿Había alguna ilegalidad en ese documento? No. Lo que dice el Tribunal Supremo con el tema de las cláusulas suelo es que son ilegales porque eran confusas y porque la gente firmó sin saber. Oiga, si la gente firma sin saber, para empezar, es culpa de la gente que firma sin saber. No es culpa de la hipoteca, no es culpa del banco y no es culpa del notario. Y en segundo lugar, y esto tampoco mucha gente lo sabe, las famosas cláusulas suelo establecían en la inmensa mayoría de contratos una cláusula suelo, que es un mínimo, un tipo de interés mínimo, por el cual si el Euribor baja, pues no se te aplica esa bajada, pero también establecía una cláusula techo. Y eso la gente no lo sabe. Una cláusula techo. Y si no sabía que tenía la suelo, ¿cómo vas a saber que tenía Entonces, la techo? esto es muy importante, porque ahora se eliminan las cláusulas suelo. Pero cuidado, también se eliminan las cláusulas techo. Y eso significa que si los tipos de interés se disparan, usted, que antes tenía el tipo de interés limitado en su contrato, hasta el 7%, el 6%, el 8%, resulta que si sube, usted va a tener que pagar lo que pone, lo que diga el tipo de interés correspondiente. Es decir, es de una demagogia absolutamente brutal. Esta ley va a significar, no va a solventar el problema, porque eso de que ahora ya no pueden llorar, van a seguir llorando, los políticos se van a seguir aprovechando de esto, y por mucho que ahora la banca se haga cargo de los gastos, todos esos gastos, lógicamente, como no puede ser de otra forma, se van a trasladar al cliente final. ¿Cómo? Vía comisión de apertura, vía tipo de interés. Por lo tanto, los precios van a ser exactamente iguales, la gente va a pagar exactamente lo mismo. Esto es un gran paripé político y algo tan importante como es el mercado inmobiliario, algo tan importante como es el mercado hipotecario, que en este país ha funcionado a las mil maravillas durante un siglo, porque la ley hipotecaria tiene más de un siglo de antigüedad. A las mil maravillas se lo han cargado por demagogia y por populismo. Bueno, pues para demagogia y populismo, la siguiente que nos han endiñado ayer, de transición energética, con el cuento del cambio climático, de que ahora la sociedad tiene que ser solidaria. Aquí habló la ministra del ramo de lo solidario que va a ser todo gracias a esta ley. Bueno, y luego lo del planeta sano. Vamos a un planeta sano y entonces por eso hay que hacer mucho coche eléctrico, mucho cerrar nucleares, mucha energía solar.
pero nos va a costar una pasta, porque ya han puesto, ya prevén pues que haya unas subvenciones y tal, que por cierto, la gente cree que luego la subvención esa no le repercute, la tiene que incluir en el impuesto sobre la renta y luego se acordará en este caso, de Montero, ¿no? Antes se acordaban de Montoro, ahora de Montero. Cuando vayan a hacer la declaración de la renta y digan, ahí va, si tengo que meter los 2.000 euros que me han dado por cambiar el coche, o 5.000 que dice la Comunidad de Madrid que te da por comprar un coche eléctrico. Bueno, Israel, ¿a ti todo esto a qué te suena? Pues mira, como ya vamos tocando a su fin el programa, hay que decirle a la gente las cosas muy claras, ¿no? Y la energía verde es evidente que es necesaria y que efectivamente si no hacemos algunas cosas nos vamos a comer el planeta, porque tú decías antes que sí, solete tal, pero claro, hay que recordar que estamos en febrero. Ahora no es época de estar bronceado, salvo usted, doña Carmen. Es decir, ahora hay que pasar frío, que además te quita un poco los palomos de la cabeza y te espabila, un día frío, luego viene bueno, luego vas en chanclas, en fin, tiene que haber estaciones, ¿no? Vamos, básicamente, lo verde es muy caro, por lo menos por ahora. Y entonces, claro, esto hay que ver cómo hacemos una transición que sea lo menos traumática posible, tal. Cuando anuncias todas esas cosas, y sobre todo el tirón, ¿no? De, oye, nos quitamos el carbón, las nucleares, dígame usted cómo lo va a hacer, porque les va a costar una pasta. Y si tenemos a los consumidores todo el día diciendo, oiga, que la electricidad no baja si no sube, dices, claro, es pero que... dijo que iba, es que dijo ayer que iba a bajar, dice, y además decía, antes de impuestos. Qué descaro. Decía, antes de impuestos va a bajar los recibos. Dice, Bien. este año no, a lo mejor, pero ya el que viene sí. Bueno, pues es falso de toda falsedad. Y luego, hablando con la gente, por ejemplo, Carmen, de Faconauto, ¿no? De los concesionarios y tal, y eso, te dice, pues eso, que están que trinan y tal, y luego alertan a la gente que quiera escucharnos. Cuidado con esto del coche eléctrico, porque puede pasar lo mismo que pasó con la financiación famosa de las plantas solares y todo eso. Se están aquí haciendo una serie de planteamientos absolutamente irresponsables. La primera, la ministra, que antes decía que el diésel era un horror, luego ya ahora parece que es menos y tal. Y decir, señores, vamos a clarificar finalmente por dónde va el futuro, si va por híbrido, si va por eléctrico total, si va... Porque es que si no, les estamos a la gente... ¿Puede haber una burbuja, dices? Total y absolutamente, que la gente se gaste una pasta en coches eléctricos y tal, y luego, oiga, en fin, la cabeza está para pensar y el trasero para otra cosa, ¿no? Es decir, oiga, ¿usted quiere que todo el mundo de eso? Hombre, pues yo creo que sí, que habrá que tener ahí infraestructura, porque la gente va a Cuenca y, oiga, ¿qué me queda con el eléctrico? Que me lo voy a meter por el ojal. Aunque algunos en Cataluña ya has Sí. visto que hacen cosas de estas de teatro que juntan el culo con la cabeza, o sea que no está claro. Sí, eso antes lo sí, teníamos más claro, sí, ahora yo hay no gente te que lo no tiene recomendaría, tanto. Carmen, pero vamos, Gente que no lo tiene tanto. Hay ¿No gente, lo habéis visto? Hay gente para todos, hija, sí. Sí, por sí, eso. la verdad es que sí, sobre todo porque, claro, No era un poco al hilo de claro, de sí, que y que cada no, cosa está en su sitio. y que no todo el algunos mundo, no. todo el mundo controla su cuerpo, ¿sabes? Pero Pero bueno, esto lo ha dicho Carmena, que en Madrid no controlamos los esfínteres. claro, es lo que Que la pasa. gente se mea Pues, por la calle. Dice, yo esto de también. toda la vida, yo de pequeña, Pues yo tú imagina- aprendí a hacer pis. ¿No lo habéis oído? Sí, Tú sí, imagínate- Yo aprendí a hacer pis en su momento. Lo que dice, tiene que pero- hacer, lo que tiene pero que ahora hacer los Carmena madrileños es limpiar la mean ciudad. sin tener, sin Claro, piedad. claro. Pues tú imagínate si encima estás ahí con lo que es la boquita Bueno, puesta vale. en la zona del cono sur del otro, fíjatelo. De todas formas, Total, solo un dato con respecto al tema Que se nos va, que se nos del va de planeta, las del manos. planeta verde y tal. Oye, que es un cuento, que no se crean nada. Sano. Que el planeta sano, que es un cuento, que todo esto, 200.000 millones de euros, molinillos, todo esto... ¿Cuántos empleos? Dice que 300.000. 300.000. A 800.000 euros la creación de cada 300 o empleo. 1000, quédense Sí, con bueno, esto. Todo invento. La cuestión es que va a ser un coste enorme en más luz y más impuestos para los españoles, un esfuerzo brutal para reducir las emisiones de CO2 de España y cuidado, que aquí viene la clave. Yo ya no quiero entrar en el tema del cambio climático, que tendríamos mucho que entrar, porque yo no me lo creo, pero bueno, independientemente de todo. Vale, reducir las emisiones de CO2. Todo este esfuerzo ingente para al final reducir de aquí al año 2030 un 0,2% las emisiones totales de CO2, que es lo que, si se consiguen los objetivos, es lo que va a aportar España. Un 0,2%. Pero eso, con eso ni se para el calentamiento, ni se para nada. Pues entonces, Es una broma. Los que realmente contaminan, que son India y China,
Ahí se podría... el efecto de este tipo de políticas serían más sustanciales, pero en el caso de España, que no pintamos nada en la emisión de gases de efecto invernadero, no tiene ningún sentido. Pero eso sí, han hecho mucho ruido y lo van a seguir haciendo, y mira, hoy se ha ido la ministra allí y ha hecho campaña, y el próximo viernes será otra, y así. Y esto es lo que pretenden, porque claro, si dentro de todos estos años se cargan las nucleares, que ya ayer estaba leyendo que se quieren cerrar 4, y la energía solar es cara, y la del viento no lo retienes, por mucho viento que haya, no lo puedes retener, pues las cosas se van a poner muy feas y muy caras. Y que tampoco vale que haya mucho viento, porque te explica la gente de Iberdrola que a partir de 80 km/h de viento hay que parar el molinete porque sales tú detrás del molinete, dices, oye, macho, entonces, claro, es que es una cosa, en fin, claro, que es que también estos de los verdes se podían leer las cosas, decir, oye, que es que esto no es la purga Benito, macho, que no, en fin, vale. ¿Qué te vas a hacer? No, que sí, claro, por eso. Tú no conoces la canción A mí me lleva el aire, está inspirada en los molinetes de Iberdrola, ¿sabes? Más que a nadie a mí me lleva, decía el tío. Vale. De todas formas, cuidado, porque si ahora tenemos una luz muy cara es precisamente por culpa de una burbuja que alimentó el señor Zapatero en su día, con el tema de las renovables. 25.000 millones nos y costó ahora quieren hacer lo mismo en línea con lo que comenta Rael, con el tema de los eléctricos. ¿Sabéis? O sea, ellos calculan, yo es que cuando vi ayer las cifras yo me quedé alucinado. Ellos dicen que en el año 2030, gracias a las subvenciones, a la compra de coches eléctricos y todo esto, va a haber en España 5 millones de coches eléctricos. 5 millones. ¿Cuántos hay ahora? ¿Sabéis cuántos hay ahora? Por eso. 36.000. Es decir, que lo que dice Sánchez y su panda de palmeros Cuchipandi, es que se va a multiplicar en España el número de coches eléctricos por 139. Y no lo va a pagar él, no lo va a pagar él. No, claro, lo vamos a pagar todos los españoles. Es alucinante. Es imposible pagar los precios que tienen los coches eléctricos sobre todo, de aquí a 5 años, porque no creo Carmen, que baje para mucho. hacer 150 kilómetros. Claro, y luego que no se me claro, jode. Dice, oye, te voy a enseñar el dedo central de la mano. Dice, ¿dónde quieres que vaya? Dice, pues Aranjuez, y vas ahí, pues, cómprate unas pilas Duracell porque igual no llegas. Hombre, vamos a ser serios, hombre, si es que no. Fijaros, yo que voy bastante al campo, porque me gusta la caza, tienes gasolineras en muchas zonas rurales que desde las 12 de la noche a las 7 de la mañana están cerradas. Y tienes, os lo digo, muchas veces que vas ahí, oye, que no llego, gasolineras normales de diésel y de gasolina, porque claro, ya no hay gasolineros, no hay gente y tal, y las pasas canutas, a partir de... Pero vamos, os digo a las 12, incluso he visto gente que a las 10 de la noche echan la persiana porque no tienen regularidad, con lo cual tienes ahí 10 horas que están las gasolineras cerradas y no llegas a las zonas rurales, con lo cual lo de la electricidad ya es de traca maraca, vamos. Bueno, pues muchas gracias, Manuel y Israel. Y también hoy ha estado los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román, en la producción Aya Pertusa, Marta Galindo. Muchísimas gracias por estar ahí. El sábado que viene volvemos y que disfruten del fin de semana, que aunque sí, no es momento de sol, pero oye, si se quiere salir, pues habrá que aprovecharlo, ¿no? Economía para todos con Carmen Tomás.